Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy los saluda su presentadora Ana Wolf. Antes de empezar el tema que tengo preparado para ustedes, les tengo una pregunta. ¿Les gustaría que hablara de Tilo Wolff? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero quién es él? Pues Tilo Wolff es el vocalista y líder de la banda gótica alemana llamada Lacrimosa. Como les había comentado anteriormente en mi primer video, me gusta mucho dicha banda. Cuando los fui a ver por primera vez en mi vida, sentí una gran ilusión de ver a mi cantante favorito en vivo. Bueno amigos, espero en un próximo video hablar de este interesante tema. Por el momento vamos a hablar de un perro, pero este perro no era como los perros que conocemos hoy en día. Este Can era griego, era el protector de las puertas del inframundo. Este era especial y muy distinto a los demás. ¿Todavía no sabes de quién te estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que de Cerbero, el Can del inframundo, el cual se dice que tiene 3 cabezas. Cerbero en la mitología griega es conocido como Can Cerbero o Cancerbero. Este era el perro del dios Hades, este monstruo de 3 cabezas en la tradición más común llamada Beltesta, cabeza izquierda, Tretesta, cabeza central, Tritesta, cabeza derecha, Testa, cabeza, derivado del latín. Según Hesíodo, lo describe con una serpiente en lugar de su cola. Esta criatura de 3 cabezas y cola de serpiente era el hijo de Equina y Tifón, que cuidaba la puerta del reino de Hades, como se le conoce en el inframundo, asegurándose de que los muertos no salieran y de que los vivos no pudieran entrar. Cerbero era el protector de la puerta del inframundo, supervisado por Hades, esto para evitar de que los muertos salieran y los vivos entraran. Era el guardián del inframundo. No se sabe a detalle la actividad que realizaba, solo por sus derrotas al cumplir con su puesto. La primera es que Orfeo usó música para calmarlo y dormirlo. La segunda fue cuando Hermes lo durmió con agua del río Lete. Este era uno de los ríos del Hades que al beber de estas aguas provocaba un completo olvido. Y de la tercera hay varias versiones. Que Hércules en la mitología romana logró capturar a Cerbero tras una fuerte lucha, arrastrándolo a través de la cueva Aquerrusia en el exterior del Hades. Este Can feroz de 3 cabezas y cola de serpiente, ojos rojos iluminados por una luz sobrenatural, con colmillos que desprenden un veneno negro y neutral, temido por una agresividad por vigilar la puerta del Hades, trabajo que tiene encomendado. Este salvaje Can tiene 2 debilidades, pero se preguntarán, ¿qué es lo que le puede afectar a este perro maligno? Por increíble que esto parezca, tenía 2 puntos débiles. Uno es la miel y el otro es la música. Y esto es sorprendente, ya que la música dulcifica a fieras feroces, y por obvias razones a Cerbero no fue la excepción, el cual ha sido vencido 2 veces. Como vimos, una de ellas fue por Orfeo, que encantó a este Can con música de su lira, dejándolo en un profundo sueño. La otra fue que Hércules con su fuerza logró dominar al animal encadenándolo. Cerbero, el perro de Hades, un monstruo de 3 cabezas con una serpiente de cola. Este ser temible en forma de Can de 3 cabezas y ojos rojos iluminados por una luz sobrenatural y sus colmillos de veneno negro inmortal, protector del Hades o inframundo. Si te gustó el video de este ser mitológico llamado Cerbero, regálame un like
comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita para cuando suba un nuevo video, YouTube te avise. Si gustas que hable de un tema en específico, de un cantante o un grupo de música, me lo puedes hacer saber y con gusto lo haré. Sin más por el momento, se despide su presentadora Ana Wolf. Les mando un beso y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.